o baja, menos grado cero, no sé, ¿no? O si hace calor. Entonces, ese es el tiempo del instante, ¿no? O si está con precipitación pluvial, con vientos huracanados, no sé. En cambio, el clima es una sucesión, ¿no?, de diversos tiempos atmosféricos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de clima, vamos a hablar que es una sucesión de esos tiempos. No es del tiempo actual, ¿no? No podemos decir, ay, qué buen clima hace en Cochabamba, porque estamos con 22 grados centígrados. No, estamos hablando del tiempo atmosférico. En cambio, el clima es todo este conjunto, ¿no es cierto? Sabemos que en Cochabamba tenemos un clima templado. Sabemos que probablemente en el trópico vamos a tener un clima más tropical. Y cuando hablamos de clima, no podemos hablar templado, altiplano, ¿no es cierto? O tropical, o de las montañas, no sé, ¿no es cierto? No podemos hablar de forma genérica, sino que cuando hablamos de clima, ya tenemos que irnos acostumbrando que vamos a relacionar el clima con elementos que hacen este clima, que lo vamos a ver en temperaturas, precipitación pluvial, humedad, presión atmosférica, vientos, etcétera, etcétera. Pero también, ahora viene la otra diapositiva, ahora sí, vamos a hablar de estos factores que hacen al clima, ¿no? No podemos hablar tampoco de clima si no nos posicionamos en un lugar determinado. ¿Cuál es su latitud, su altitud, su longitud, su relieve, cercanía al mar, corrientes marinas? Entonces, todos estos elementos son eh, complejos y que deben ser estudiados antes de ingresar en la temática de del bioclimatismo o de la arquitectura bioclimática, la arquitectura verde, sostenible, ¿no? Hay varias denominaciones que se le dan, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que cada uno de estos elementos es muy importante, ¿no? Entonces, elementos y factores que hacen al clima, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los elementos que nos van a interesar? La temperatura. Entonces, la temperatura es la cantidad de calor que va a poseer el aire, ¿no? No es la temperatura que yo tengo, la temperatura que puede tener mi material, ¿no? En realidad, la temperatura en general, cuando hablamos de clima, es la temperatura del aire, ¿ya? Entonces, ahí les voy a mostrar en alguna otra presentación, ¿no? El resumen de Asana que tenemos nosotros acá y que podemos encontrar como datos, ¿no?, de los puntos, ¿no?, de donde se identifican las características estas que vamos a ver acá, de cualquier parte del planeta, ¿no?, que nosotros tengamos. Y vamos a aprender a leer, a dar lectura, cuál es la temperatura que nos sirve, ¿no? La temperatura solar, la temperatura promedio, la máxima, la mínima, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver que cuando hablamos de temperatura, el elemento o el instrumento que nos sirve de medición es obviamente el termómetro, ¿verdad? Y les pongo una fotito de nuestro famoso termómetro, que por lo general nos mide la temperatura en grados centígrados, ¿ya? Y dependiendo de dónde estamos, van a encontrar ustedes, si se sitúan probablemente en algún otro país, van a tener en grados Fahrenheit, ¿no? Y vamos a poder hacer esa conversión para que podamos utilizar el mismo cuadro psicométrico que van a utilizar el resto de sus compañeros, ¿ya? En los mapas que se representan, por ejemplo, ahí les he puesto una fotografía de un mapa, vamos a ver, vamos a utilizar también estos mapas térmicos que por lo general aparecen en estas páginas interactivas, en la cual aparecen representaciones de zonas, ¿no? Bueno, nosotros siempre relacionamos, ¿no?, el color rojo, ¿no?, a una mayor temperatura. Entonces, estos cuadros están reflejados de esa manera, ¿no? Los cuadros que tengan, o los lugares, ¿no?, que tengan un color más cálido, están reflejando un mayor grado de temperatura, ¿no? Los que se van a colores más fríos serán las áreas más frías. Entonces vamos a ver esos mapas, vamos a analizar, vamos a manejar, vamos a crear nuestros propios mapas cuando estemos en ese tema también, ¿ya? Entonces, la temperatura es importante,
¿no? Y estos son los mapas que se llaman mapas isotérmicos, ¿ya? Donde unen por áreas, como les he dicho, dependiendo del lugar, ¿no? Y vamos a ver por qué en un mismo lugar hay zonas rojas, zonas amarillas, verdes, azules. ¿Por qué? Porque hemos visto que dentro de estos elementos varían muchas cosas, ¿no? Y uno de esos elementos, cuando estemos hablando de latitudes, relieves, vamos a ver que es el tema, la cercanía al mar también puede bajar temperaturas, aumentar humedad, ¿ya? Otro elemento es la precipitación pluvial, que cuando hablamos de clima es importante tomarlo en cuenta. Por tanto, el lugar que ustedes elijan para el emplazamiento de su prototipo, van a tener que estudiar qué precipitación pluvial no tiene, encontrar los datos exactos. Yo les voy a enseñar en qué páginas deben buscar, ¿no? Cómo deben hacer lectura de esas gráficas, cuáles son las que nos sirven, porque, y les voy a mostrar que incluso en esas mismas páginas que yo les voy a recomendar, hay probablemente documentación que esté un poquito alterada o que no se entienda porque aparece o figura sin dato, ¿no? Cómo darnos cuenta de cuáles son los datos que vamos a utilizar o si está sin dato, cuál vamos a buscar, porque son las promedio las que nos van a interesar. Entonces, cuando hablamos de esta precipitación pluvial, vamos a ver que es la cantidad de agua que va a caer sobre la superficie terrestre, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el elemento que mide esta precipitación pluvial? Si alguien quiere participar, puede activar su micrófono. ¿Quién sabe qué se llama este elemento que nos mide la precipitación pluvial? Si alguien quiere participar, anímense, por favor. ¿No? A la una, no, a las El dos. pluviómetro Muy bien. aquí. Perfecto, muy bien. Es el pluviómetro. Muy bien. Ya les voy a ir conociendo. Me gustaría, voy a hacer un paréntesis así muy chiquito. Me gustaría si todos pueden poner por lo menos su fotito en su imagen, o para que no vea solamente las letras, ¿no? Si vea su fotito por lo menos para que los conozca así, ¿no? Y hasta que yo me acostumbre a sus nombres, ya pueda verlos por lo menos en la fotito. Y también les pediría si todos podemos después activar cámaras para que así nos conozcamos mejor, ¿no? Bien, exactamente, es el pluviómetro, que es el que nos mide la precipitación pluvial y nos va a medir todo lo que corresponde a la cantidad de agua que cae ¿no? En una lluvia, por ejemplo, ¿no? En una precipitación pluvial, ¿no? Y esto también nos va a definir características, ¿ya? La humedad es un elemento que dentro del bioclimatismo, como le diría yo, es un dolor de cabeza porque es muy complejo hablar sobre el tema de humedad, ¿no? Sobre todo en el tema del clima, ¿no? El manejar la humedad es muy complejo porque vamos a ver que la humedad va a depender mucho, ¿no? Si hablamos de la humedad en general del medio ambiente, es porque hay mucha precipitación pluvial. Si hablamos de la humedad en los espacios que vamos a diseñar, vamos a ver que incrementando probablemente la circulación cruzada o la ventilación cruzada, perdón, podamos bajar un poquito la humedad, pero es un tema muy complejo y muy difícil de medir y de definir un parámetro. En muchos de las páginas que ustedes van a aprender a utilizar, probablemente la humedad les va a salir cero y ahí vamos a tener que buscar en otros lugares para que tengamos una humedad promedio y no nos cambie las estrategias, ¿ya? Entonces, la humedad va a ser la cantidad de vapor de agua contenida en el aire, ¿ya? Esa es la humedad. Por eso también se llama humedad de aire, ¿no? En alguna bibliografía probablemente ustedes van a encontrar como humedad de aire, ¿ya? No podemos ver la humedad porque el vapor es transparente y en muchos de los casos la humedad la sentimos, ¿no? Sobre todo los que probablemente tienen problemas reumáticos, ¿no? O tienen algún problema de la rodilla, se han fracturado un huesito,
y a veces les duele ese lugar que se han fracturado, porque nosotros tenemos esa capacidad de sentir a través de nuestro cuerpo que la humedad ha aumentado, ¿no es cierto? Y sentimos en nuestros huesos, ¿no? Entonces es bien difícil por eso manejar. Hay otros que no tienen esa facilidad, probablemente no se han torcido, no se han roto ningún hueso, no les duele nada, pero probablemente la pueden oler, ¿no? Algunas veces, no sé si ustedes han escuchado a alguna persona decir, ¿no? Estoy oliendo que va a llover. Y yo digo, pero ¿cómo puedes oler la lluvia? Porque está cambiando la humedad, ¿no? Y por eso todo estos temas que vamos a ver un tanto, tiene un tanto de subjetividad, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de esta humedad, vamos a ver que obviamente va a cambiar dependiendo de la zona en la que se encuentre, ¿ya? Otro elemento es la presión atmosférica. Y les pongo ahí, perdón, antes de entrar a la presión, ¿quién sabe cuál es el elemento que mide a la humedad? ¿Tiene alguien idea? ¿Cuál es el elemento? Como en este caso les he puesto ahí una foto, una fotito, que es el que se va a encargar de hacer una medición de la humedad. ¿Qué se llamará este aparatito? ¿Higrómetro? Muy bien, es el higrómetro, el que nos va a medir la humedad, ¿no? La presión atmosférica, ¿ya? Es aquella que vamos a medir o es la fuerza que se va a ejercer, ¿no? Con el peso del aire, ¿no? Por eso les ponía esta fotito, ¿no? A veces a mayor altura, ¿no? Se dice que hay menos presión y a menor altura hay mayor presión, ¿no? Es por eso que dice, si en el mismo día podemos cambiar de posición geográfica, ¿no? Y nos pesamos, ¿no? En una balanza, ¿no? Al nivel del mar, probablemente vamos a incrementar nuestro peso que si nos pesáramos, si estuviéramos arriba, en las montañas, digamos, ¿no es cierto? Entonces, esta es la, digamos, la explicación de la presión atmosférica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la presión atmosférica, vamos a ver qué es lo que es la presión que se ejerce sobre la superficie de la Tierra, ¿no? El elemento que nos va a medir la presión atmosférica es el barómetro, ¿no? Que es el elemento que nos define cuál es la presión en la que nos encontramos, ¿no? Y por lo general la presión atmosférica se mide en milibares, ¿no? La misma se utiliza cuando hacemos nosotros nuestra instalación de gas por tubería, ¿no es cierto? La medimos por milibar. Entonces la presión atmosférica se mide en esto, ¿no? Y dependiendo también del lugar en el que nos encontremos, va a variar esta presión atmosférica, de la altitud que nos encontremos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a encontrar estos mapas que tenemos acá, que les muestro en la diapositiva, con líneas, y estas líneas marcan también la presión, y estas líneas se llaman isobaras o mapas de isobara, ¿no? En la que se representan las presiones por medio de estas líneas. No es que estén representando la orografía o el relieve, ¿no? Entonces, esta también nos puede representar la presión atmosférica del lugar, ¿ya? Y finalmente, un elemento que va a actuar en el clima es el viento, ¿ya? Vamos a aprender a utilizar también un mapa interactivo, ¿no? De estos muchos que hay ahora en estas páginas de internet, que en tiempo real vamos a poder ver cuál es la dirección del viento y la velocidad del viento y cómo las áreas costeras, ¿no? Más cercanas probablemente al mar, van a hacer que estas direcciones y estas velocidades puedan cambiar. Los elementos, ¿no? Que se utilizan para medición del viento, ¿quién sabe cuáles son? A ver si alguien me puede mencionar, ¿no? Que aquí tenemos dos, un ejemplo muy caserito y uno que ya es más de medición científica. ¿Alguien? ¿Este primero sabe qué se llama? Anemómetro. Muy bien, el anemómetro, ¿no es cierto? Y el segundo, que es la famosa veleta que algunos le llaman, ¿no? Que probablemente no se utiliza mucho acá en nuestro país. Sí vemos que se utilizan de forma casera en otros lugares.
sobre todo donde hay ciclones, ¿no? Hay vientos huracanados, ¿no? Sobre todo se utiliza para definir cuál es la velocidad y la dirección del viento, ¿no? Bien. En los factores vamos a definir la latitud, ¿no? Es importante definir geográficamente dónde nos encontramos, en qué latitud nos encontramos, cuál es la longitud también, ¿no es cierto? Y la altitud. Para esto vamos a estudiar y dentro de las áreas que voy a darles para que ustedes se sitúen, se seleccionen, ¿no? Vamos a establecer cuál es el área de estudio. Tenemos aquí el círculo polar ártico. Tenemos por encima del trópico de Cáncer, vamos a tener nuestra zona templada, zona 1 si quieren ustedes la podemos denominar, por encima del trópico de Cáncer, es decir, en el hemisferio norte. Vamos a tener toda esta zona intertropical, que es la parte central, cercana a la línea del Ecuador, ¿no? Entre los dos trópicos, y la línea del trópico de Capricornio, por debajo, que estaríamos ya en el hemisferio sur, que también estamos con la zona templada 2, y finalmente la zona polar antártica, que esta no la vamos a representar porque en realidad no hay una zona geográfica en la que podamos situar probablemente ahí nuestro prototipo, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a delimitar en estas 4 áreas iniciales, ¿no? La zona polar, la templada 1, la zona intertropical y la templada 2, ¿ya? En el tema de la altitud, vamos a ver que a medida que ascendemos, la temperatura disminuye, ¿no? Aproximadamente entre 6 grados, ¿no? Va disminuyendo aproximadamente. Entonces, si nosotros nos situamos en una zona que aparentemente es templada, pero probablemente tiene una altitud diferente, vamos a manejar temperaturas más bajas. Por tanto, nuestros prototipos o las estrategias de diseño que nosotros tengamos que utilizar van a ser completamente diferentes a las que están situadas probablemente a nivel del mar, ¿no? Entonces, estas variaciones tenemos que estudiarlas, dependiendo del lugar o de la zona geográfica en la que ustedes se sitúen, ¿ya? El relieve es otro factor, ¿no? Para esto vamos a utilizar también algunos mapas, ¿no? Que nos miden relieves, que podemos tener cualquier mapa ya con relieve, ¿no? En estas páginas que tenemos en el internet, y vamos a poder situarnos, dependiendo del lugar que hayamos escogido, si es un área, ¿no? Boscosa, ¿no? Si está con serranías, montañosa, o es probablemente una planicie, un valle, no sé, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a poder situarnos en ese lugar. Entonces vamos a poder estudiar la orografía terrestre del lugar, ¿no? Que es otro factor del clima que incide, ¿no? Que obviamente cambia dependiendo del relieve, la humedad, todos los elementos que hemos visto inicialmente, ¿no? La temperatura, la humedad, la precipitación pluvial, etcétera, etcétera, ¿no? Otro factor es la cercanía al mar. Es probable que tal vez algunos de ustedes no escojan uno muy cercano al mar, ¿no? A los mares, a los océanos que tenemos en forma general, ¿no? Y la precipitación, ¿no? Cercana al mar que ustedes van a tener va a ser diferente a otras áreas, ¿no? Vamos a ver cómo va a incidir, ¿no? Esa cercanía al mar y la velocidad del viento, la dirección que puede cambiar cuando la marea sube, cuando la marea baja, ¿no es cierto? Entonces, estas son elementos que deben tomarse en cuenta también, ¿ya? Las corrientes marinas también es un factor importante en las zonas, ¿no? Que se van a dar cercanas, ¿no? A las áreas costeras, ¿no? Donde se va a ver probablemente en algunos casos un incremento de temperatura y en otros se va a mantener temperaturas bajas, ¿no? Ahí les pongo por eso un mapita en donde siempre nos han dicho, ¿no? Que el mar Pacífico tiene aguas frías, ¿no? Precisamente porque los vientos son más fríos en este sector. En cambio, ¿no? Las playas del área tropical son playas más cálidas, más calientes, ¿cierto? Y ahí tenemos reflejado en el mapa, ¿no? Y vamos a ver que también existen otros factores que pueden incidir, ¿no? En este clima. Y ahí les pongo, por ejemplo, nuevamente el ejemplo de la
de la montañita o el cerro que podamos tener, ¿no es cierto? Vamos a ver que en esta serranía, ¿no? Tenemos lo que se llama, en este caso, el barlovento y el sotavento, ¿no? Si ustedes sitúan un elemento, ¿no? Un espacio a diseñar en el barlovento, es decir, que está en la dirección del viento, ¿no? Opuesta a la dirección de viento, vamos a ver que en esa misma dirección se van a dar las precipitaciones pluviales, van a haber climas más fríos, más húmedos, que si ustedes se situaran en el sotavento, porque acá ya no va a haber una incidencia directa de la precipitación pluvial, pero sí va a haber un escurrimiento del agua, ¿no? Entonces acá vamos a tener otro tipo de estrategias, ¿no? Acá vamos a probablemente tener que considerar, ¿no? Perimetral a nuestro espacio de diseño, probablemente contenedores de este escurrimiento de agua, ¿no? El famoso ejemplo que pongo siempre acá es el ejemplo de la torrentera Taquiña en Tiquipaya, ¿no? Que estamos a sotavento, es decir, todas las construcciones están puestas en este sector y es las que tienen el problema del escurrimiento del agua, ¿no es cierto? Entonces, esto también es un factor que hay que estudiar, ¿no? Entonces, son elementos que tenemos que considerar, ¿ya? Y vamos a ver estas zonas climáticas, ¿ya? Sabiendo que existen elementos y existen factores que inciden en el tema climático, entonces nos vamos a situar en estas zonas climáticas, dependiendo, ya les he dicho nuevamente, del lugar que ustedes escojan, ¿ya? Para esto, para situarme en estas zonas climáticas, vamos a ver que existen lo que se llaman climogramas. ¿Qué son los climogramas? Son estas famosas, bueno, estos cuadritos que ustedes van a poder extraer dependiendo del lugar que escojan, ¿no? En el cual, como está mostrado en la diapositiva, ¿no? Tenemos entonces, ¿no? En la parte vertical, tenemos en la parte vertical izquierda, tenemos las temperaturas en grados centígrados, cada 5 grados centígrados. En el otro eje vertical vamos a tener las precipitaciones pluviales, ¿ya? Que también están medidas, en este caso, en litros por metro cuadrado y están cada 10, ¿no? Cada 10 litros por metro cuadrado diferenciados, ¿no? Entonces, en este climograma, nosotros tenemos lectura de los meses del año acá abajo, de enero a diciembre, tenemos los grados centígrados y tenemos la precipitación pluvial, ¿ya? Entonces, ¿cómo es la lectura que nosotros tenemos que hacer, no? Esta línea roja que vemos acá es la que nos va a reflejar la temperatura promedio por mes. Entonces, si yo quiero saber la temperatura promedio del mes de enero, fíjense, vamos a estar seguramente entre 5 y 10, digamos 7,5 grados centígrados, más o menos. Podemos tener ahí, estimar un promedio, ¿no? ¿Cuáles son las temperaturas o el mes más caluroso probablemente? Estaría, digamos, entre el mes de agosto, julio. Seguramente este es un climograma de un lugar, ¿no? Probablemente del hemisferio norte, ¿no es cierto? Es decir, donde el mes de junio es verano y los meses de diciembre, enero son invierno, ¿no? Todo lo contrario a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, en este mapita o en esta gráfica, perdón, no mapa, en esta gráfica, vamos a poder tener esa primera lectura que nos ayuda a definir características del lugar. Vamos a aprender a utilizar y a sacar estos climogramas. Y aquí les muestro, bueno, aquí les pongo 2 páginas del internet que vamos a utilizar mucho. El primero es Climate Data, donde podemos encontrar los climogramas que necesitemos para cualquier lugar. Ustedes ponen país, ciudad y tenemos el climograma. Y vamos a utilizar este otro que es Weather Spark, que les voy a enseñar a utilizar. No sé si alguno de ustedes ha podido utilizar, ¿no? Si alguno de ustedes ha utilizado estos, por favor, dígamelo, si ha tenido alguna experiencia. Si no, vamos a aprender a utilizar, a sacar los datos, las gráficas que nos muestran estas páginas y cómo utilizar sobre todo para definir nuestras estrategias, ¿no? Cada zona va a ser una zona de estudio y de investigación a través de estas páginas, ¿ya?
Yo les voy a ir dando los datos de las páginas. Y aquí tenemos los diferentes. Fíjense cómo varía este climograma, ¿no? Si alguno de los que está presente, creo que, no sé si todos son arquitectos, ¿hay algún ingeniero, no sé, de algún otro rubro? ¿O todos son arquitectos? Todos son. Yo soy ingeniero ambiental. Ah, perfecto, muy bien. Bien, la pregunta iba al respecto. Tanto ingeniero como arquitectos igual estamos habituados a la lectura de gráficas, ¿no? Nos facilita, ¿no? Enormemente estas gráficas porque inmediatamente tenemos, ¿no? Digamos, visualizando cuáles son las características del lugar en el que nos encontramos. Entonces, estos climogramas nos van a ayudar a eso, ¿no? Entonces, son las primeras herramientas que vamos a utilizar dependiendo del lugar en el que nos encontremos. Entonces, tenemos este clima ecuatorial, fíjense cómo varía en temperaturas, ¿no? Con el clima tropical, ¿no? Acá tenemos mayor cantidad de precipitación pluvial y una temperatura que se mantiene en promedio durante todo el año. Quiere decir que como estamos cercanos a la línea del Ecuador, ¿no? Probablemente ahí no hay un cambio brusco de estaciones, ¿no? No se nota la primavera, verano, otoño, ni invierno, porque estamos parejitos, ¿no? Es un clima muy templadito. Probablemente la variación de estas estaciones va tal vez con el incremento de la precipitación pluvial que vemos acá, ¿no? De mayor promedio, llegando al 100% probablemente en el mes de noviembre en este caso, ¿no es cierto? A diferencia de otros meses, en septiembre es el más bajo, ¿no? En cambio, los climas tropicales se mantienen también con una leve variación de la temperatura, pero es más drástico todavía la variación en la precipitación pluvial, ¿ya? Entonces, esa es la característica de los climas. El clima desértico, por ejemplo, miren acá la temperatura es bastante, ¿no? Hay ya más contraste de temperatura, pero una leve precipitación pluvial, ¿no? Por las características que tiene eso, ¿no? De tener casi humedad en cero, ¿no es cierto? El clima mediterráneo, ¿no? De la misma manera, tiene leves variaciones, probablemente en el tema de precipitación, tal vez no tan drásticas, pero sí en el tema de temperatura, sí encontramos una cúspide, ¿no? Lo mismo el clima oceánico, se mantiene probablemente un margen de precipitación, ¿no? Más o menos nivelado, pero tiene temperaturas variables, ¿no? El clima continental, de la misma manera, ¿no? El clima polar, fíjense, siempre con temperaturas muy por debajo de los 0 grados y alguna que otra precipitación, muy leve, ¿no? Estamos entre el margen de los 10% más o menos. Y finalmente el clima de alta montaña, que tiene características también de un clima frío, ventoso, con precipitaciones, dependiendo de si está a sotavento o a lo vento, como hemos visto hace rato, ¿no es cierto? Entonces, estas son las variaciones. Dependiendo del lugar, entonces ustedes van a poder sacar ¿no? Este climograma. Entonces, vamos a ver ahora que tenemos el hombre frente al clima, cómo actúa, ¿no? Y hemos visto hasta acá todas las variaciones que podemos tener en el medio que nos rodea. ¿Cuáles serán las variaciones ahora que tenemos en nuestro propio sistema, ¿no? Y ahí les ponía dos fotografías, ¿no? Actualmente, bueno, más que nunca, yo creo que ahora nos medimos o nos miden la temperatura, ¿no? Antes teníamos probablemente la certeza del termómetro cuando éramos pequeños o cuando tenemos pequeños en la casa para medirles la temperatura, si les ha elevado, no, si están, ¿no? Con algún problema de salud. Pero actualmente entramos al banco, nos miden la temperatura, entramos a cualquier institución, nos miden la temperatura, ¿no? Más ahora estamos tal vez en contacto con nuestra temperatura corporal. ¿Por qué es importante en el bioclimatismo? Porque es parte del tema de confort, ¿no? El hecho de que yo esté en este momento probablemente con algo abrigado en el cuello
es probablemente porque mi cuerpo pide que necesita, ¿no? El tener abrigado una cierta área, ¿no? Nuestra temperatura corporal comúnmente fluctúa entre los 36, 37 grados, ¿no es cierto? Se dice, hay algunos científicos, hay alguna literatura probablemente que van a encontrar ahí, que la temperatura ideal del cuerpo está aproximadamente entre los 36,7 grados centígrados. ¿Por qué? Aparentemente 36,7 pareciera que fuera muy alto, ¿no? Porque esa es la temperatura ideal del cuerpo para hacer frente a los virus. Si estamos con baja temperatura, ¿no? Nuestro cuerpo puede ser más atacado por el virus, ¿no? Por cualquier virus, ¿no? No estamos hablando necesariamente del coronavirus. Entonces, eso es lo que los científicos explican, esa es la temperatura ideal. En cambio, si nuestro cuerpo aumenta de temperatura, es porque algo está pasando en nuestro organismo, ¿no? A veces, por lo general, cuando tenemos una infección, ¿no? Algo nos está atacando, algo adentro no está funcionando bien, nuestra temperatura se eleva, ¿no? Entonces ahí nuestro cuerpo nos está avisando qué problema estamos aconteciendo con nuestro cuerpo. Por tanto, cuando hablamos de esta arquitectura o de este diseño bioclimático, tenemos que tomar conciencia de que tenemos que tomar en cuenta la temperatura de nuestro usuario. Y por eso les ponía ahí una fotografía, o dos fotografías, ¿no? Y fíjense, están en zonas rojas algunas partes del cuerpo, ¿no? Y hemos dicho que hasta en los mapas se representan las zonas rojas con zonas de mayor temperatura. Y las que están probablemente con zonas azules son las que no tienen, están temperaturas muy bajas, ¿no? Más bajitas tal vez, ¿no? Y fíjense que la temperatura corporal depende de muchos factores, ¿no? Si ya les he dicho, analizar el medio ambiente es muy complejo, la humedad, la precipitación pluvial, porque la naturaleza es todo un mundo. No podemos decir a ciencia cierta, mañana va a ser tanto y va a llover a tal hora, exactamente, y va a terminar de llover a tal hora, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Los que hacen esta lectura del clima y todo esto siempre se fluctúan con cierto margen de error, ¿no? Es también difícil medir el tema corporal, ¿no? Entonces vamos a ver qué va a depender de la edad, del sexo, de la constitución, ¿no? Que tenemos en el cuerpo, algunos más gorditos, se mantienen con temperatura más caliente, otros muy flaquitos, están siempre con las manos frías, ¿no? Pero también algunas zonas del cuerpo, fíjense, ¿no? Son propensas a ser más frías. Los varones, por lo general, tienen la facultad, digamos así, de tener o de contener mayor calor corporal que las mujeres, ¿no? Eh, Vemos que también, les decía hace rato, que algunas zonas del cuerpo, sobre todo aquellas que contienen los órganos vitales, ¿no? Son las que mayor cantidad de temperatura albergan, ¿no? Por ejemplo, las manos, ¿no? Las extremidades en pies y manos son las que más rápidamente pierden el calor corporal, ¿no? Y es por eso que cuando sentimos frío, lo primero que hacemos es, ¿no? Hacer fricción con las manos, ¿no? Para aumentar nuestra temperatura corporal. ¿Por qué es importante mencionar todo esto? Porque es un elemento que vamos a tener que tomar en cuenta el momento de pensar en un espacio, ¿no? Que esté confortable, que sea confortable térmicamente, ¿no? ¿Qué actividad está haciendo mi usuario? ¿Ese espacio para qué está dedicado? ¿No? ¿Cómo es mi usuario? ¿No es cierto? ¿Qué edad tiene? O sea, todos esos elementos convergen en este tema, ¿no? Del confort térmico, ¿ya? Por eso es importante mencionar. Y ahí les ponía unas caricaturas que había encontrado y me ha parecido interesante colocarlas del portal de Ricky, ¿no? Que es un caricaturista, donde vamos a ver que ahora que hablamos tanto del efecto del cambio climático y todo esto, ¿no es cierto? Vamos a ver que afecta nuestro comportamiento, ¿no? Muchos de ustedes seguramente, sin darse cuenta,
¿no? El momento que probablemente se nubla. Hay algunos que les gusta, ¿no es cierto? Que el clima esté más frío, más nublado, ¿no? Tal vez es más acorde con su temperamento, con su personalidad. En cambio, hay algunos que les gusta a pleno sol, se sienten más activos. Cuando se nubla, se entristecen, se deprimen, ¿no es cierto? Entonces, estos elementos también afectan el confort que nosotros podamos sentir. Se dice que cuando hay viento, el clima es cálido y seco, ¿no? Hay fatiga, decaimiento, ansiedad, ataques de pánico, trastornos emocionales, ansiedad, agitación, ¿no? Todo, jaquecas, ¿no? Yo cuando, por ejemplo, está a pleno sol y hay este fenómeno de la resolana que llaman, ¿no? Y le aparece una nube y el sol refleja, ¿no? Me empiezan a doler los ojos, la cabeza, me da la jaqueca, famosa jaqueca, ¿no? Entonces, esto del clima puede afectar nuestra, nuestra vida, ¿no es cierto? Cuando hay temperaturas más elevadas, hay un descenso de la presión arterial, hay fatiga, bajo tono vital, ¿no? Problemas circulatorios probablemente, propensos a la deshidratación, aumenta la viscosidad de la sangre se hace más gruesa, ¿no? Hay posibles problemas de trombosis, formación de trombosis, porque la sangre se ha hecho muy gruesa, ¿no? Y probablemente no hay una buena circulación cerebral, no podemos pensar adecuadamente, ni en climas muy fríos ni en climas muy cálidos, ¿no? ¿Qué más? A ver, cuando hay temperaturas más bajas, también hay trastornos respiratorios, ¿no? Hay hipotermia, infartos, asma, ¿no? Que pueden también poner en peligro nuestra salud, ¿no es cierto? Cuando ahora la temperatura perdón, la humedad aumenta, ¿no? Es mayor al 75%, recrudece problemas reumáticos, ¿no? Las personas sienten los deditos, las articulaciones, hay crisis asmática, artritis, artrosis, procesos infecciosos, neumonía. Hola, ahora sí me escuchan, creo que mi señal se ha bajado. ¿Me pueden escuchar? Sí. Sí, ahorita me escucha. Y se Perfecto. escucha. ¿Debo compartir de nuevo? ¿Sí me Sí, Ya, Sí, muy bien. Ahora creo que veremos si seguimos. Si siguen dándome, perdón, aquí estamos. ¿Me confirman cuando ya la vean? positivo. Ya, muchas sí, ya está aquí. gracias. Entonces les decía, cuando la humedad es menor del 25%, ¿no? En el tema climático, va a haber sequedad de piel ya también, ¿no? Mucosas de un tracto respiratorio nos va a molestar, sobre todo aquellos que tienen sinusitis, ¿no es cierto? O que tienen, ¿qué se llama esto? Rinitis, ¿no? Que necesitan más bien lugares con mayor humedad. Entonces necesitan buscar aspersores, aumentar la humedad. Entonces todo esto hace al tema de confort, ¿no? Cuando en este caso la lluvia nos afecta, ¿no? Hay zonas climáticas muy lluviosas, ¿no? Nuestros huesos sufren, ¿no? Son más propensos a sufrir fracturas de hueso aquellas personas que tengan problemas de ¿no? Artritis, ¿no? Uh, en algunos casos provoca disminución de migrañas, ¿no? Por cambios bruscos, a veces depresión o aumento de migrañas, ¿no? Hay brotes de asma, todo lo que es humedad aumenta los problemas asmáticos, ¿no? Y trae consecuencias, ¿no? Porque la humedad, a mayor humedad hay mayor cantidad de proliferación en la fauna, en la flora, perdón, no en la flora sobre todo, y aumentan los problemas de alergias de polen, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces estos son problemas que se ocasionan también. Cuando hay mayor presión atmosférica, ahora digamos la presión varía dependiendo del lugar, hay problemas también de migraña, hay gente que no puede vivir en lugares donde hay mucha presión atmosférica porque le duele mucho la cabeza.